Palabra de Dios, palabras de amor han cambiado mi interior. Las seguiré, en ellas meditaré. Sé que en ellas victoria hallaré. Palabra de Dios, palabras de amor han cambiado mi interior. Las seguiré. ¿Qué nos viene diciendo Pablo entonces? Sobre el corazón, la circuncisión del corazón, que nos habla Pablo, que no es solo una transformación física y nos habla sobre la transformación profunda que tenemos que tener nosotros. Y aquí vemos el final de Romanos 2, donde leemos en la palabra que se nos dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenía su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, aquí, Dios, vemos cómo Pablo nos relata que la circuncisión, digamos, no tiene que ser física, sino que esto tiene que ser una transformación profunda. No tenemos que tener, ¿no es cierto?, una visión exterior de nuestro cambio, sino que, como hemos hablado anteriormente, nuestro cambio tiene que ser interior, profundo, y no solo cambiar nuestro parecer o la forma en que nosotros nos desenvolvemos, sino en la forma en que nosotros somos. Vamos a ver más adelante, vamos a conversar de este tema sobre que el Señor se fija en lo que nosotros, ¿cierto? Somos, no en lo que hacemos, porque Él conoce las profundidades de nuestro corazón. Y es así como los judíos aquí, al final de Romanos 2, vemos y hacia atrás, ¿no es cierto?, que ellos se jactaban, se vanagloriaban un poco de que ellos eran los conocedores de la ley y quienes por la circuncisión, digamos, tenían este cambio. Sin embargo, aquí Pablo nos deja en claro que el cambio tiene que ser profundo y tiene que ser un cambio que nos lleve a guardar la ley, pero que proviene de un cambio profundo, no de algo que nosotros podemos manifestar exteriormente. Y todo lo que es estos ritos religiosos es lo que uno, como cristiano, y que lo que nos enseña aquí también es lo que uno debería evitar, ¿no es cierto? Que nosotros no somos religiosos, no hacemos cosas porque sean porque sí o porque corresponden o porque alguien más las hace, sino que tener este cambio profundo del corazón, de la mente, espíritu y de todas las partes de nuestro cuerpo y en cómo se expresan, que reflejen, ¿no es cierto?, a Dios, ¿no es cierto?, ir cambiando nuestra mente. Entonces aquí pasamos a Romanos 3 y quería ponerlo en contexto de la circuncisión porque aquí entonces Pablo va a entrar en materia respecto a la defensa del juicio de Dios. Entonces Pablo viene hablando, ¿no es cierto?, sobre los judíos que se vanagloriaban, sobre los moralistas, y aquí se pregunta entonces, ¿cuál es la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de esta circuncisión que se hacía? Y dice, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? Esto es grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos le han sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como que pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de tales es justa. Entonces, aquí mi hermano, vamos viendo que
Pablo está hablando tanto de los judíos, ¿no es cierto? Y de lo que conversábamos de la circuncisión. Y él dice que la ventaja del judío, ¿no es cierto?, es grande. A él le fue revelado que los oráculos acá se refieren, ¿no es cierto?, a la palabra de Dios. Eh, habían algunos que pensaban que solo por conocer la palabra o porque a ellos les fue dado la palabra, si uno tiene una mala interpretación, puede pensar que eso va a traer la salvación o el perdón de nuestros pecados. Otros, ¿no es cierto?, se justifican en que ellos son circuncidados y en que recibieron la palabra. Sin embargo, aquí el Señor nos dice que eso no es suficiente. Y también eh, algunos pueden caer en la trampa de pensar que incluso los actos incorrectos que nosotros cometemos, es decir, los pecados que nosotros hacemos, pueden mostrar la justicia de Dios y que en realidad, en el fondo, eso es algo de lo que entre comillas se beneficia a Dios. Sabemos que Dios nosotros no lo podemos beneficiar en nada, pero podemos pensar que acaso nuestra infidelidad anulará la fidelidad de Dios. Y la verdad es que ahí Pablo nos dice que, claro que no, de ningún modo. Dios siempre, ¿no es cierto?, es veraz, es recto y nos ayuda a darnos cuenta, ¿no es cierto?, que Dios va en contra de lo que nosotros podemos pensar en el sentido de que nosotros podemos ser infieles a Dios, pero Él siempre es fiel con nosotros, aunque nosotros todos, ¿no es cierto?, como vamos a ver más adelante, hemos sido hallados mentirosos. Em, y em, Obviamente también podemos caer en la trampa, ¿no es cierto? Acá pensar que Dios es injusto porque Dios expresa su ira. Y sabemos que la ira de Dios es un atributo es un atributo de Dios y que por supuesto Dios también es un Señor justo. Muchos a lo largo de la historia, me incluyo, podemos a veces hacernos una idea de Dios que no está de acuerdo al Dios de la Biblia. Podemos pensar que Dios perdona todas las cosas, podemos pensar que Dios va a pasar todo por alto. Sin embargo, esto tiene, digamos, por decirlo así, sus condiciones. Nosotros tenemos que arrepentirnos y acercarnos al Señor, humillarnos y reconocer con humildad que nosotros dependemos de Él. ¿Ya? Y por eso eh, nosotros tenemos que estar siempre conectados a lo que se nos dice en esta parte. O sea, primero, las cosas que son como carnales o exteriores que nosotros manifestemos tienen que ir en línea con lo que nosotros, con esta transformación profunda que se nos habla Pablo, que es esta circuncisión en realidad del corazón, que si bien es una ventaja, entre comillas, para los judíos, no es suficiente. Y también, si somos infieles, si cometemos pecado, eso ayuda a mostrar la justicia de Dios, pero eso no la anula. Nosotros tenemos que ser fieles y dar fruto en relación a ello. Eh, entonces, acá incluso en el versículo 8, ¿no es cierto?, se nos dice ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia? Y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal, o sea, hagamos el mal para que Dios nos muestre su bien. Y la verdad es que eso, el mal, digamos, tiene sus consecuencias, ¿ya? Entonces, aquí Pablo, en la primera parte de Romanos, ¿no es cierto?, ha hecho una descripción más bien extraordinaria de la condición moral del hombre. Como vimos en los estudios anteriores del capítulo 1, del versículo 18 al 32, ahí Pablo habló de la inmoralidad, ¿no es cierto?, del mundo gentil, ¿ya? Luego fuimos revisando la hipocresía, ¿no es cierto?, de aquellos, hipocresía y la injusticia de aquellos que eran muy moralistas y que se apegaban mucho a las normas. Y después Pablo nos habla, ¿no es cierto?, al final de Romanos 2 y al principio de Romanos 3, de la confiada justificación del pueblo judío, ¿no es cierto?, que se jactaba de la ley de Dios y por otra parte también la quebrantaban. Entonces ahí Pablo, ¿no es cierto?, hablaba de este cambio profundo que tiene que haber y de este cambio no físico, sino que de esta circuncisión del corazón. Entonces ahí... em, para entrar más en... Bueno, ahí se van repitiendo. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, para entrar más en materia, vamos a pasar a revisar, ¿no es cierto?, los tres fragmentos en los que se divide
Romanos 3, porque anteriormente del 1 al 8 venía terminando, digamos, Pablo, su expresión respecto a la circuncisión la condenación, circuncisión del corazón y también la defensa que había del juicio de Dios que es para todos, ¿no es cierto? Y acá la idea central de Romanos 3 del 9 al 20 es que todos hemos pecado, ¿ya? Entonces, todos han pecado. Eso es la idea central de este fragmento de Romanos. Y eh, un poco se habla aquí en Romanos 3 del 9 al 20 un poco de la doctrina, ¿no es cierto?, de la depravación que han llamado algunos teólogos y algunos muy estudiosos de la palabra y quise poner esta imagen porque la verdad es que como todos hemos pecado, todos tenemos alguna distorsión, ¿no es cierto? Algunos, ¿no es cierto? Quizás vemos expresiones muy severas, ¿no es cierto? Cuando usted, hermano, revisa las noticias, por ejemplo, el diario, vemos asesinato, vemos robo, vemos coima, vemos transgresión de cosas, literalmente en las noticias se ven muchas cosas que están muy desviadas. Sin embargo, sabemos que personalmente también eso es como una expresión muy intensa de lo que es el pecado o lo que es la distorsión. Y por otro lado, podemos tener también estas expresiones más sutiles y por lo tanto, por ejemplo, podemos tener pensamientos distorsionados, podemos tener una visión de cosas que no debemos ver, podemos actuar o reaccionar de una forma que no es debida o que no es correcta a la luz de Dios o podemos hacer algo o omitir algo que en realidad a la luz de la palabra de Dios queda en evidencia. Y por lo tanto, esta distorsión da cuenta, ¿no es cierto?, que si bien existen cosas que son así extremadamente visibles o explícitamente muy erróneas, hay cosas que nosotros hemos visto, oído, hecho, que no han estado bien y por eso la palabra nos recuerda que todos hemos pecado, ¿ya? Unos más, digamos, de forma visible, pero aquí no hay nadie que se haya salvado. Incluso vamos a ver algunos personajes bíblicos que podemos pensar que se han salvado de pecar o que nosotros podemos pensar que no pecaron y sin embargo la palabra nos recuerda que todos hemos pecado. Por lo tanto, existe esta distorsión que es muy extrema, pero estas distorsiones entre medio de la mente, el corazón, lo que vemos, lo que hablamos, cómo reaccionamos, lo que murmuramos, lo que emitimos, o a veces solo esos pensamientos que tenemos internos en el corazón que no los revelamos, pero que sabemos que son pensamientos erróneos. Por lo tanto, todos hemos pecado. Entonces, súper importante que aquí viene una reflexión que hace Pablo. Respecto a unir lo que ha dicho en los versículos anteriores a lo que ocurre ahora, ¿no es cierto? Eh, entonces él viene haciendo esta descripción, ¿no es cierto?, de la ruina moral, ¿no es cierto?, de la raza humana, ya sea del gentil, del judío, de los moralistas. Entonces, ¿qué dice Pablo? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Bueno, de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. De hecho, Pablo aquí hace una reflexión, dice, como está escrito, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpiente hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. ¿Y por qué? Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y aquí, entrando en materia, ¿no es cierto? Pablo nos está recordando cómo todos hemos pecado. Y continúa, ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y aquí vamos a escudriñar un poquitito lo que Pablo nos quiere comunicar. Y como vemos en el versículo 10, esto no es algo que se le ocurrió a Pablo, sino que él mismo nos dice en su palabra que esto es algo que se había escrito, ¿no es cierto?
que no hay ningún justo, ni hay uno, ni hay quien entienda, ni quien nadie naturalmente busque a Dios. Y aquí podemos pensar, ¿no es cierto?, de personajes bíblicos antiguos que podríamos pensar que eran justos. Y por ejemplo, podemos pensar en Noé, podemos pensar en Job, podemos pensar en Daniel, o podemos pensar en alguna persona que se nos venga a la mente que era a nuestros ojos muy justo. Sin embargo, para demostrar que todos hemos pecado, incluso en la palabra podemos encontrar dónde ocurrió alguna transgresión en medio de estos grandes hombres de Dios. Incluso Job, en su propio libro, ¿no es cierto?, dice, aunque soy justo, mi boca me condenará, y aunque soy inocente, él me declarará culpable. Y vemos cómo Job reconoce que su boca, la verdad, lo condenará. Y por eso muchas veces vemos que cuando Dios se aparece, deja a todos callados, digamos. No hay forma en que nosotros podamos defendernos delante de Dios, porque Él conoce todos los secretos, escudriña nuestros corazones y sabe todo lo que ha ocurrido y lo que ocurrirá. Entonces, a un Job, digamos, en este caso también él sabe que su boca lo condenará. También Daniel, ¿no es cierto? Que incluso los sátrapas querían, lo investigaron para ver si tenía algún error. Él mismo en su libro dice que en Daniel 5:5 dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y en ese hemos también se incluye él y por lo tanto, así como Job, Daniel y Noé, también ellos, ¿no es cierto?, reconocen que han hecho cosas que no están bien y que por lo tanto son pecados. Y así como nosotros, el texto nos va mostrando que todos estamos incluidos en esta transgresión a la ley y transgresión al pecado. Y nosotros como raza humana, nosotros carecemos de la voluntad espontánea para buscar a Dios. Y lo que nos quitó esa voluntad, lo que nos quitó la tendencia, lo que nos quitó esta razón de ser de buscar a Dios y no buscar las cosas malas, sino nuestra tendencia hacia el mal, es el pecado, ¿no es cierto? Que eso fue lo que nos quitó esa libertad. Entonces el texto nos dice, ¿no es cierto?, que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, como que eso no está en su naturaleza. Y por eso quise poner el ejemplo de un pastor que ponía que, por ejemplo, en la naturaleza para comprenderlo en la naturaleza de un herbívoro, está el comer plantas, ¿ya? Por ejemplo, de un conejo, está el comer pastito, el comer alguna verdura, el comer planta y no se le apetecen otras cosas, pero está intrínsecamente, ¿no es cierto?, muy profundamente eso arraigado en su ser. Así como si vemos un león, vemos un tigre, vemos que son animales carnívoros, que son animales, ¿no es cierto?, que buscan intrínsecamente también comer carne. Obviamente no va a quedar satisfecho un león o un tigre con, eh, con solo verduras, ¿no es cierto? O cosas que comen los herbívoros, por lo tanto, intrínsecamente en su ser carnívoro. Y así nosotros, como seres humanos, hombre y mujer, también tenemos una tendencia que es natural y que por cuenta propia nosotros no podemos buscar a Dios y tampoco podemos hacer esto que dice Pablo. No hay quien entienda ni tampoco busque a Dios de manera natural, como que no está intrínsecamente eso en nuestro ser. Solo podemos, ¿no es cierto?, por la gracia de Dios, ¿no es cierto?, ser perdonados y de ahí ser transformados para buscarlo a Él, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que queremos nosotros, que em, eso que no se da naturalmente, Dios por su gracia nos lo otorgue, ¿ya? Por eso esto es un don de Dios, como dice la palabra, ¿no es cierto?, que nosotros lo buscamos a Él, pero por un don dado por Él. Entonces, incluso hay algunos que podemos ver, ¿no es cierto?, que a veces nos puede pasar o conocemos algún testimonio de alguien que fue bendecido por Dios en algún área. Por ejemplo, estaba buscando de Dios, pero con una motivación incorrecta. Por ejemplo, alguien que estaba buscando sanidad, alguien que estaba buscando un trabajo, alguien que estaba buscando
una reconciliación o alguna petición específica y eso se cumplió. Sin embargo, ahí hubo una motivación que fue errónea. Entonces, nosotros tenemos que tener esta transformación que no venimos a Dios buscando beneficios. Esas cosas pueden venir, digamos, por añadidura, pero no es lo que nosotros buscamos. Y por eso también eh, no es solo el buscar a Dios, sino el por qué buscamos a Dios, ¿ya? No es solo el ir a la congregación, ¿no es cierto? Leer su palabra, el, el compartir de esto, pero nuestra motivación no tiene que ir dada buscando beneficio de Dios, porque eso también viene a ser un error. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de no caer en esas motivaciones incorrectas y en generar un Dios en nuestra mente que viene dado por buscar los beneficios de Dios. Nosotros nos vamos buscando los beneficios de Dios. Si venimos por esa motivación, la verdad es que estamos mal y por lo tanto ahí también hemos pecado. Entonces, el Señor siempre está dispuesto a tender su mano, a ayudarnos, pero nosotros nos vamos buscando este beneficio de sanidad, este beneficio económico, y podemos ver que eh, em, a veces ocurre, ¿no es cierto?, que ocurre esa sanidad, ocurre ese beneficio y después se deja de congregar o dejan de asistir al estudio o deja de buscar de Dios porque ya se obtuvo ese beneficio. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener esa motivación que es correcta. Y aquí mismo, en este mismo fragmento del texto, Pablo nos hace una junta, ¿no es cierto? Palabras de la Biblia que ya estaban escritas en Salmo, en Isaías, ¿no es cierto? Anteriormente o que se relacionan con textos previos, ¿no es cierto? Y lo enhebra para darnos cuenta de que esto ya estaba escrito, ¿no es cierto? De cómo es el hombre. Y se nos dice, ¿no es cierto?, que sepulcro abierto es su garganta, aquí va el versículo 13. Engañan de continuo con su lengua, veneno de serpiente hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de la paz no han conocido. Y esto es porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y aquí vemos que hay una descripción incluso como con las partes del hombre que nosotros tenemos que con nuestra mente, con nuestra lengua, con nuestros pies y como hemos hablado anteriormente también ser sal y luz en el mundo. Y aquí hay una descripción de cómo el hombre a través de sus distintas partes también es capaz de hacer el mal, ¿no es cierto? Imagínese usted un sepulcro que está cerrado, uno lo abre, el grado de putrefacción que debe haber. Imagínese que así se refiere que sepulcro abierto es la garganta. Eh, Engañan de continuo con su lengua, esa tendencia, ¿no es cierto?, a cometer el error de mentir, de omitir, de engañar o a veces de exagerar también. Papi, Eh, un abrazo. Existen Mamá. varias formas, ¿no es cierto?, de engañar de continuo con la lengua. También, ¿no es cierto?, siempre esa tendencia, como hemos visto también en los cultos, ¿no es cierto?, a quejarse, a hablar mal, ¿no es cierto?, esa tendencia a usar vocabulario inapropiado, todas esas cosas, ¿no es cierto?, van dando cuenta de la tendencia del hombre a hacer eso, a hacer el mal. Y todo esto viene dado porque no hay temor, no está ese filtro de tener el temor de Dios y que, ¿no es cierto?, vamos a ser juzgados. Y no tenemos ese temor de Dios delante de delante de nuestros ojos. Y acá, en el 19, ¿no es cierto? Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Y aquí, muy importante reconocer que ante Dios no hay defensa que nosotros podamos hacer, así como decía Job, ¿no es cierto? Y también como le pasó a Juan al final en Apocalipsis, ¿no es cierto? Quedó pasmado, se desmayó, ¿no es cierto? No hay, digamos, cosa que nosotros podamos justificarnos por nuestra boca y vamos a quedar en silencio ante la presencia de Dios. Eh, y todos vamos a ser responsables ante Dios. Todos vamos a ser juzgados por Él. Y, y el versículo 20 nos dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y aquí es muy importante darnos cuenta que si bien nosotros conocemos la palabra, la ley, o podemos cumplir toda la ley,
por la ley no somos justificados, ¿no es cierto? Por la ley no somos justificados. Y vamos a ver el por qué. Y lo que sí tenemos por medio de la ley es que ahí nosotros podemos, ¿no es cierto?, conocer qué es lo que está mal, ¿no es cierto? Nosotros leemos la palabra y hay cosas que explícitamente se nos es dicho que son pecados, qué cosas no son pecados, y ahí podemos encontrar la luz, a la luz de la Escritura, que nos entrega la certeza de aquello que está bien y aquello que está mal para Dios, ¿no es cierto? Y aquí quise añadir un texto, ¿no es cierto?, de 2 Timoteo 21, que nosotros tenemos que liberarnos de estas cosas, ¿no es cierto? De todo esto que hablamos, de esa garganta, ¿no es cierto?, que huele como un sepulcro, de esa lengua que hace el mal, de esos pies que van donde no deben ir. Y nosotros tenemos que ser transformados. Y así que nosotros tenemos que limpiarnos de todas esas cosas y ahí podemos ser de bendición para el resto. Primero tenemos que ser, ¿no es cierto?, nosotros limpiados. ¿Cómo vamos, no es cierto?, a ayudar a otro si no estamos nosotros limpios primero por la gracia de Dios? Y ahí podemos nosotros ser este instrumento de honra, podemos certificado y podemos ser útiles, ¿ya? Si nosotros nos damos utilidad no estando en Dios, muy probablemente vamos a estar cometiendo error, ¿ya? ¿Y por qué eso? Porque, como decía Pablo, todos hemos pecado y todos estamos llenos de cosas malas. Entonces, si nosotros no hemos sido transformados por Dios, lo que va a emanar de nuestro corazón, de nuestra mente, nuestro lenguaje, va a ser cosas que no van a ser de edificación probablemente, y por lo tanto tenemos que limpiarnos de esas cosas. Y ahí vamos a ser un instrumento de honra, santificado, útil al Señor y también dispuesto para toda buena obra. Y esto en todo orden de cosas, ¿no es cierto? En el matrimonio, en la congregación, como hijo, como tío, como nieto, podemos encontrar distintas formas en que nosotros podemos aplicar estas cosas de las cuales nos tenemos que limpiarnos para ser, ¿no es cierto?, útil al Señor y estar dispuesto también para toda buena obra. Entonces, tal como les decía anteriormente, podemos ir buscando los beneficios de Dios, pero una pregunta de reflexión que yo les quería dejar, ¿no es cierto?, es ¿cuál es la motivación, ¿no es cierto?, de lo que hacemos? Muchas veces, como hemos mencionado anteriormente, hay mucha gente altruista, ¿no es cierto?, que da o hace acciones de beneficencia, y vemos que muchas veces también gente que gana mucho dinero a veces hace actos de beneficencia porque con eso, por ejemplo, se reducen los impuestos. Entonces, por ejemplo, ahí hay una motivación errónea. Y vemos, no, ayuda en muchas partes, o da esto otro, claro, pero es que dar todo ese dinero significa que le descuentan menos los impuestos en el lugar donde vive. Entonces, también podemos ayudar con el afán de que los demás nos reconozcan, ¿no es cierto? Que le digan, oh, que lo hiciste bien, gracias por ayudar, y eso va engrandeciéndose como uno mismo y va teniendo, ya va alimentando ese ego. Entonces, súper importante que todo lo que hagamos, con qué motivación lo hacemos. Y, ¿no es cierto? Ahí es donde nosotros tenemos que ser transformados y limpiarnos de esas cosas, como decía Timoteo. Y también, si puedo hacerlo mejor, pues, obviamente yo cuando tenemos las clases con los jóvenes le digo, y lo que le he dicho anteriormente, es que Dios nos quiere, ojalá que nosotros demos el 100%, ¿no es cierto? Si nosotros vamos a, a hacer una cosa, hagamos lo mejor que podamos, no como para el Señor y no para los hombres. Lo mismo en distintos aspectos de nuestra vida, si tenemos que hacer esto o aquello, que hagámoslo como para el Señor y no para los hombres. Entonces, si a veces nosotros deliberadamente decidimos hacer algo mal, nos dimos nuestro mejor. A veces el mejor de un momento no es el mejor de otro porque estamos pasando situaciones personales difíciles, familiares, emocionales, y eso nos afecta. Pero también hay que tener en cuenta que no seamos mediocres en ese sentido, como tenemos también la tendencia a hacerlo, de quizás hacer menos por nuestra comodidad, sino que tenemos que dar lo mejor para el Señor. Entonces, en Salmos también, como ya había dicho Pablo, que esto estaba escrito, Salmos 14:3, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, cuando buscamos debajo del sol, ¿no es cierto?, quién no se ha corrompido, quién no ha pecado, no encontramos a nadie. Desde Génesis, ¿no es cierto?, ya identificamos que nosotros heredamos el pecado y nosotros estamos contaminados, y eso es lo que el Señor nos vino a liberar. Eh, entonces, como conclusión de esta primera parte, es que nadie puede justificarse por sí mismo, porque como vimos,
todos hemos pecado, por lo cual vamos a necesitar la gracia de Dios. Y aquí viene el segundo fragmento de este texto de Romanos, que es Romanos 3 del 21 al 26. Entonces, el primer texto, la idea central es que todos hemos pecado, todos han pecado, y la idea central del segundo texto es que cómo podemos, ¿no es cierto?, ser justificados. Y la justificación, ¿no es cierto?, es por la fe. ¿Ya? Y aquí vemos en un recordatorio, ¿no es cierto?, de los que se nos decía en Romanos 1:18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Y por lo tanto, la ira de Dios es un atributo de Dios y que se revela para los hombres, ¿ya? Nosotros que somos injustos, que cometemos pecados, merecemos, ¿no es cierto?, un castigo. Y como vamos a ver, solo podemos ser salvados por medio de la fe. Entonces, me llamaba la atención que cuando revisaba el texto, varios de los autores, pastores, teólogos y personas muchas más entendidas que yo en la Biblia que han revisado a lo largo de años, siglos y mucho tiempo atrás, la historia, este fragmento de Romanos lo consideran como una bisagra de la historia redentora, como que decían, si tuviéramos que poner una parte del Antiguo Testamento y una parte del Nuevo Testamento donde se conectan, aquí Romanos 3 del 21 al 26, es una parte que nosotros como cristianos tenemos que comprender sí o sí, porque aquí se nos dice cómo nosotros podemos ser salvos, o sea, nada de lo que se dijo anteriormente, ni nada de lo que se va a decir, nos va a costar mucho entenderlo si es que nosotros no comprendemos esta historia redentora. Entonces, Romanos 3 del 21 al 26, el 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, que es lo que veíamos en el versículo anterior. Todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Por lo tanto, hermanos, vamos a ir escudriñando un poquitito más todo este texto que es muy, muy importante. Y como les decía, eh, algunos autores dicen que este es el ápex, ¿no es cierto?, de la historia redentora, es donde se nos explica, ¿no es cierto?, el por qué tiene que haber alguien que pague por nosotros, y otros autores dicen que posiblemente sea el párrafo más importante que se haya escrito jamás en el texto más importante de la Biblia. A ese nivel lo relatan algunos autores que es de importante este texto que acabamos de leer, y por lo tanto vamos a escudriñarlo un poquitito más para poder entenderlo. Entonces, nosotros para poder ser, ¿no es cierto?, justificados, tenemos que tener el carácter de Dios. Y eso, como vimos anteriormente, como todos hemos pecado, no llega por algo que pudiera ser uno, po, porque pudiéramos hacerlo mejor, pero aún así sabemos que cometemos pecado. ¿Y cómo nos dice el Señor que nos llega este carácter? Bueno, esta justicia de Dios llega, o cómo nos llega, mediante la fe en Jesucristo, ¿no es cierto? Mediante la fe en Jesucristo. ¿Y a quién? A los judíos, a los griegos, no, a todos los que creen, ¿ya? Por lo tanto, el carácter de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. Y por eso es tan importante. Y esto no tiene distinción, ¿ya? De hecho, no hay distinción, dice la palabra, sino que esto llega a todas las personas y a todos los que creen. Por eso es importante que nosotros expandamos el mensaje para que esto también toque a aquellos que no han creído o aquellos que no tienen fe en Jesucristo. Entonces, lo que nos deja claro acá es que nosotros podemos conocer la ley, podemos memorizar la palabra, pero si no tenemos la fe en Jesucristo, eh, no vamos a tener el carácter ni vamos a ser justificados, ¿no es cierto? Que eso es lo que trata de decirnos este texto, que esto no es por ley, no es por obras, sino que es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo.
Y hay algo que usted pueda, que yo pueda hacer, hay algo que alguien pueda hacer por mí, quizá hay un pastor que pueda orar por mí para lograr justificación. ¿Tengo que pagar algo yo? ¿Tengo que hacer algo? Y aquí nos dice cómo logramos la salvación entonces. 24, el versículo 24 nos dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, aquí hay dos palabras importantes que es súper importante comprenderlas porque esta, como veíamos, era la historia bisagra. Primero, justificado es que nosotros, alguien justifica, ¿no es cierto? Dios nos justificó, es que nosotros éramos culpables, ¿ya? Nos justificó, pero nosotros éramos culpables, ¿no? Jesús pagó, ¿no es cierto? Pagó el precio de nuestro pecado y también nos redimió, como dice acá, ¿no es cierto? Por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y redimir, ¿no es cierto?, significa rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante un precio. ¿Y de qué cautiverio nos sacó? De la esclavitud, ¿no es cierto?, del pecado y también, ¿no es cierto?, de la condenación, porque Él es quien nos salvó. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y el Señor nos vino a justificar. Él pagó por nosotros y nos redimió, es decir, nos rescató, nos sacó de esta esclavitud del pecado a la que estábamos cautivos anteriormente mediante un precio, ¿no es cierto?, que fue su sangre. Y esto de la propiciación es otra palabra súper importante, ¿no es cierto?, que se ve en el texto que la propiciación es el acto de reconciliación que implica aplacar la ira de Dios y reconciliar a las personas con Él. Em, Anteriormente, em, un pastor ponía un ejemplo bastante fácil de entender, ¿no es cierto? Por los pecados perdón, si usted va a un banco, por ejemplo, y pide un crédito, suponga pide 1 millón y al cabo de un tiempo no puede ir pagando las cuotas, puede existir como esa cuota de morosidad, ¿no es cierto? O esa cuota que es el mínimo, que la verdad no baja nada la deuda total, pero permite que no lo manden a DICOM. Entonces, si usted va pagando ese mínimo, puede como prolongar, digamos, el crédito, pero la deuda sigue ahí. Entonces, cuando habían, ¿no es cierto?, anteriormente estos sacrificios de animales o existían eso, nosotros seguíamos con la deuda, pero era una forma de aplazar, ¿no es cierto?, nuestra condenación. O, digamos, era una forma de eh, perdonar nuestros pecados, pero no quitaba la deuda completa. Entonces, Dios, como es justo, tuvo que mandar a su Hijo para que pagara el precio por nosotros, ¿no es cierto? Y ahí ya la deuda fue saldada completamente y nosotros no tenemos que pagar más ese mínimo, digamos, que eran, por decirlo así, los sacrificios antes, sino que saldada. Y no tenemos que hacer nada nosotros, ¿ya? No tenemos que hacer nada nosotros por nuestra cuenta, digamos, sino que lo que hacemos es fruto y por gracia de Dios que fuimos rescatados. Entonces, ¿por qué el Señor hizo esto? Uno, para satisfacer su justicia. El Señor es un Dios justo, por lo tanto, la paga del delito es muerte, ¿no es cierto? Y nadie dice justica, me faltó la I, pero satisfacer, ¿no es cierto?, la justicia de Dios. Porque Dios, como les decía, es justo y la paga del pecado es muerte y solo Jesús podría justificarnos y morir por nosotros. También necesitaba reivindicar su ley porque, ¿no es cierto?, por la ley nosotros deberíamos haber sido muertos, condenados y como Él es un Dios justo, tenía que pagar a alguien por su sangre, lavarnos y justificarnos. Y también Él necesita honrar su santidad, proclamar su gloria a través de esta historia, ¿no es cierto?, redentora. Entonces, aquí se relaciona con Efesios 2:8 que nos dice la palabra, ¿no es cierto?, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí, ¿no es cierto?, se deja bien en claro, y esto es súper importante de entender, que solo por gracia, ¿no es cierto?, somos salvos y no hay nada, ¿no es cierto?, en obras que podamos hacer para nosotros jactarnos de eso. ¿Ya? Entonces, la salvación de Dios es un regalo, ¿no es cierto?, que recibimos por fe y no por algo que nosotros hagamos, no por ninguna obra.
Pasando a Romanos 27:31 y aquí ya va concluyendo entonces la historia de Romanos 3 y aquí el mensaje central es que la jactancia, ¿no es cierto?, queda excluida, ¿ya? ¿Y qué es la jactancia? Porque aquí habla de jactancia romano, en esta parte romano es la acción de presumir o, ¿no es cierto?, jactarse de uno mismo o de unas cosas o de sus cosas de manera excesiva. Por lo tanto, alguien que hace algo por salvarse puede jactarse de ello. Y eso es lo que nos dice, ¿no es cierto?, Romano acá, que nosotros no podemos jactarnos, pero dice, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe, ¿ya? O sea, es por la fe en nuestro Señor Jesús y por la gracia de Él que nosotros somos salvos y nosotros no tenemos nada de lo que jactarnos. El 28 nos dice, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley, ¿ya? Y acá nuevamente, ¿no es cierto? En el 29 habla em, de si es para los judíos o para los gentiles, ¿no es cierto? Y se pregunta, ¿no es cierto? ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también, ¿no es cierto? Es para todos, esto es para los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, ¿cierto? Confirmamos la ley. Y en Gálatas, ¿no es cierto? También ahí se refuerza esta idea en Gálatas 2:16, donde se dice, ¿no es cierto? Donde nos dice la palabra, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Y ahí, ¿no es cierto?, se nos deja más en claro que por la fe en Jesucristo nuevamente y no por las obras de la ley. Y por lo tanto, debemos confiar plenamente en la gracia de Dios y no en nuestros méritos, ¿ya? Entonces, hemos visto que todos hemos pecado, que la justificación es por la fe y que la jactancia, ¿no es cierto?, queda excluida, es decir, no tenemos mérito para ser salvados, ¿no es cierto? Entonces, como conclusión, nosotros tenemos que reconocer nuestra necesidad de Dios, como vimos en la primera parte de este capítulo de Romanos, todos somos pecadores y necesitamos su gracia. También vimos en la segunda parte que la salvación es por fe y que nosotros no podemos ganar la salvación y debemos recibirla, ¿no es cierto?, con humildad. Y eso significa no jactarse, no vanagloriarse y tampoco si nosotros somos cristianos deberíamos jactarnos de ellos, sino que deberíamos mostrarnos humildes, ¿no es cierto? Y también debemos compartir el Evangelio con otros porque esto no es, ¿no es cierto? No es para un grupo seleccionado en específico, sino que es para todos los que creen, ¿no es cierto? Sin distinción. Y eso es muy, muy importante. Entonces, en Romanos 1, eh, vimos ya hasta ahora que nos ha mostrado la seriedad del pecado y la necesidad urgente que hay, ¿no es cierto?, del Evangelio, de reconocer su palabra y que esto genere una transformación, como nos dice Romanos Dios. Romanos 2 nos advierte contra el juicio, nos advierte contra la hipocresía y nos enfatiza, ¿no es cierto?, que la verdadera justicia viene de un corazón transformado por Dios, ya no de cambios externos. Y Romanos 3, como vimos hoy, establece que todos han pecado, todos hemos pecado y que la salvación viene exclusivamente por la fe en Cristo, sin depender de las obras o de la ley, ¿ya? Así que les dejo algunas preguntas para reflexionar, para que nos hagamos durante la semana en nuestra oración personal, nuestro momento de meditación. ¿Cómo a usted, hermano, le afecta su vida diaria el saber que todos hemos pecado y que necesitamos la gracia de Dios, ¿no es cierto?, para ser salvados? ¿Cómo afecta su vida diaria? Dos, ¿cómo explicaría a alguien que la salvación es por fe y no por obras? ¿Cómo le explicaría a alguien que no conoce al Señor que esto es algo gratuito, que no, nosotros no podemos hacer nada y algo de lo que no deberíamos jactarnos? Y la tercera pregunta para reflexionar es ¿de qué manera podemos vivir reflejando la justicia de Dios en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podemos, ¿no es cierto?, reflejar en nuestra vida diaria lo que vamos aprendiendo?
Así que Romanos 3 es una invitación muy importante a darnos cuenta, ¿no es cierto?, que no hay ninguno justo bajo el sol, que el Señor nos salvó, la salvación es por medio de la fe y que no podemos jactarnos de ella, y que no hay nada, nada, ¿no es cierto?, que nosotros podamos hacer para ser salvos. El Señor ya pagó todo, y si nosotros tenemos fe en Él, confiamos en Él, vamos a tener salvación. Y la invitación, por supuesto, que nos hace es que dejemos atrás también ese hombre antiguo y que nos renovemos, y que para ser esos siervos útiles y ser útiles en el reino de Dios tenemos que ser transformados, tenemos que limpiarnos de todas estas cosas y de toda esta tendencia, este ser interno que nos hace tender al mal. Así que eh, muchas gracias, hermanos, gracias por su atención. Dios los bendiga. Y bueno, estos son textos que, bueno, teólogos lo han visto a lo largo de toda la historia. Tratamos ahí de resumirlo lo más posible y espero haber transmitido y que haya sido de bendición este tiempo. Así que muchas gracias. Palabra de Dios, palabras de amor.